¿Cómo poder apoyar adecuadamente a nuestros hijos e hijas si estamos en una situación de divorcio o separación? Ponerles problemas de pareja sobre los hijos o las hijas, hacerles partícipes de las guerras entre padre y madre, actuar de una forma negativa con ellos para hacer daño a la otra parte, o ser egoístas con las custodias o otros factores que afecten el bienestar de las personas menores de edad, sin tener en cuenta lo que más les conviene, no es beneficioso para ninguna de las partes. Hay padres o madres que hacen daño a su pareja por medio de los hijos o hijas, sin pararse a pensar que ese malestar que están provocando en el pequeño o la pequeña podrían mermar para siempre su bienestar. Los niños o las niñas pueden quedar marcados de por vida. La infancia marca toda nuestra existencia adulta y esa mella afectiva va a quedar marcada para siempre. Puede ser que se cure la herida, pero la cicatriz quedará ya para siempre latente en su futuro, en sus futuras relaciones de pareja. Pueden llegar a ser niños o niñas con baja autoestima. Sus reacciones en la escuela pueden ser violentas o pueden llegar a ser sumisas. O sea, puede afectarlo de diferente manera según las circunstancias y según cada persona. La literatura científica ha reportado a lo largo de los años numerosos estudios que dejan claro que los niños o niñas que han sufrido una separación traumática por parte de sus progenitores tienen más riesgo de sufrir depresión, ansiedad y una peor calidad de vida. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Mejorar la comunicación con nuestros hijos en medio de la separación o divorcio es más fácil de lo que comúnmente se cree. Tener una buena comunicación en esos momentos tan difíciles para todos puede ayudarle a estar más tranquilo o tranquila y hará que se sienta más seguro. Además, mejorar la comunicación con ellos en esos momentos va a conseguir que nuestra relación sea más fuerte, con más confianza en el futuro. Un error muy común es llevar todo el asunto del divorcio por separado, es decir, darle explicaciones diferentes, cada uno por su lado, y muchas veces las explicaciones que dan por su lado, tanto los padres como las madres llegan a ser contradictorias y no logran más que dejarle mutuamente en mal con ellos y ellas o pretender hacerlo. Esto pasa porque muchas veces el enfado y la separación con nuestras parejas nos impide estar unidos como padres. Porque lo ideal es que su hijo o su hija los pueda ver juntos en eso y sienta seguridad en su futuro por parte de ambos. Por eso la recomendación es poder hablar conjuntamente de lo que está pasando y de lo que podría pasar. Tampoco deberíamos contarle las cosas como si fuera un adulto, diciéndole todo lo malo que ha hecho su padre o su madre como pareja. Y tampoco dándole información que a un niño no le corresponde por su edad, obviamente. Porque esto les hace daño, pero también les hace posicionarse y tener que elegir entre uno y otro progenitor. Pero sobre todo, lo que se debe tomar en cuenta es que un niño o una niña ve a su papá y a su mamá como papá y mamá y no como pareja de mi papá o pareja de mi mamá. Así que los va a querer a los dos. Tanto su padre como su madre serán importantes y referentes para toda la vida, siempre y cuando manejen adecuadamente la situación o no hayan existido otras circunstancias más traumáticas durante ese proceso. Otro error es no contarle lo que va a ir pasando y de repente de un día para otro se encuentran con que su papá o su mamá ya no está en la casa. Y es que el próximo fin de semana lo va a pasar afuera y en una casa que no conoce. Lo ideal sería poder contarle lo que va a ir ocurriendo con anterioridad, ir enseñándole su otra nueva casa, dónde va a dormir, dónde estarán sus cosas. Podremos así, aún con esos detalles, resolver sus dudas y sobre todo él o ella podrá hablar de lo que siente. Podemos decirle quién lo va a recoger a la escuela, dónde va a dormir el fin de semana, qué días, quién le va a dar de comer a la mascota, quién lo va a llevar a pasear, quién lo va a llevar a la fiesta a sus compañeritos, etcétera, etcétera. Otro error muy importante es cuando nos desvinculamos del entorno de nuestros hijos. Es decir, cuando estamos tan enfadados o enfadadas y dejamos de tener contacto
o informarnos acerca de los entornos que tienen relación con nuestros hijos e hijas. Es decir, desvincularse, por ejemplo, de la escuela, dejar de ir al médico o al centro deportivo eh, donde pasa una parte buena del tiempo haciendo sus actividades, donde no, por ejemplo, vamos a tener contacto con los profesores o los profesionales que están a cargo de ellos o de ellas. Aunque no estén nuestros hijos o hijas en ese momento, lo ideal sería que pudiéramos seguir en contacto, informándonos de primera mano de las cosas que tienen que ver con ellos y a ellas. La clave es seguir formando parte de su vida, aunque sea de otra manera. En el divorcio todo es más fácil si nuestra mirada está en nuestro hijo o hija y no en nuestro enfado o en nuestro resentimiento con nuestras exparejas. Lo bueno es que podemos elegir qué es lo que queremos. Tenemos esa elección y todas las cosas buenas que se hagan simple y sencillamente van a depender de cada persona. ¿Cómo ayudarles en medio de esta situación? Se dicen muchas cosas, pero lo que no podemos negar es que las discusiones entre padres y madres y la tristeza y el enfado que alguno o ambos puedan estar sufriendo produce un clima en el hogar que tiene consecuencias emocionales sobre ellos y ellas. Incluso desde antes de formalizar una separación y aun cuando los padres y las madres intenten ocultar lo que sucede, los chicos y las chicas sienten la distancia entre ellos y se muestran con ansiedad. Por eso, ante cualquier cambio en la conformación o la dinámica de la familia, ellos y ellas necesitan palabras que les permitan entender lo que sucede y el reacomodo que está a punto de realizarse. Para ellos siempre es inesperado que uno de sus padres deje de vivir en casa. Se habla de la importancia de abrir un espacio que les permita a los niños y las niñas hablar sobre esos cambios y sobre cómo se sienten. Pero ¿cómo podemos hacerlo de la mejor manera? Para empezar, ayudar a retomar algunas ideas como la que el divorcio es una pérdida. Obviamente hay una separación, se experimenta un duelo por parte de ellos y es importante acompañarlos en ese proceso de duelo en donde pues no van a vivir como vivían antes, van a tener que verse por aparte con su papá y su mamá y eso va a requerir tiempo y va a requerir una muy buena actitud. El divorcio supone una crisis que afecta a toda la familia, como ya lo señalé, y como tal podrá ser superada por ellos y ellas con el tiempo. Sin embargo, si padres y madres no lo manejan adecuadamente, podrá permanecer como una situación dolorosa y traumática a lo largo del tiempo. No podemos olvidar que tanto los niños como las niñas no se divorcian de sus papás y mamás. Son los padres quienes rompen el vínculo amoroso entre ellos. De hecho, cuanto antes se retome ese rol de padres, los hijos se sentirán más protegidos y seguros para afrontar el gran cambio que se les viene encima. Recordemos una cosa, la separación es una separación de parejas, pero no una separación de papá y de mamá. No existen fórmulas mágicas ni recetas que impidan vivir este difícil momento, pero sí hay mucho que como papás y mamás se podría hacer para que niños y niñas transmiten ese camino de la mejor manera. La separación, que es el resultado de un conflicto y representa una pérdida, puede transformarse en una gran oportunidad para hacer reajustes en beneficio de todos y de todas. ¿Qué cosas se podrían hacer? Bueno, 1. Prepararlos. Cuando las dificultades entre la pareja aumentan y la separación parece ser la mejor opción, se debe hablar con ellos y ellas. ¿Y cómo? ¿Cómo podríamos hacerlo? De forma breve y con palabras sencillas, explicándole lo que ocurre, transmitiéndole la posibilidad de una separación y el por qué parece ser ese mejor camino. No son necesarios detalles. No se olviden de que ellos, aunque son una parte afectada, siguen siendo niños y niñas. Algo fundamental que se debe hacer siempre es dejarles claro que la separación nunca ha sido culpa de ellos, porque de una forma, podríamos decir, casi inconsciente, niños y niñas pequeñas pueden manejar la idea de que algo que ellos hicieron provocó que su papá y su mamá ya no vivan juntos.
Y esa es una de las primeras cosas que hay que hacer. Señalarles muy claramente que ellos no tienen la culpa de la separación y que esta es una situación propia del papá y de la mamá y que, bueno, que de alguna u otra circunstancia los ha llevado a tomar una decisión en ese sentido para beneficio para mayor beneficio de todos y todas. Otra cosa es poner en palabras el clima que se está viviendo en el hogar. Negar lo que ocurre, y es bastante obvio, genera más confusión y angustia en ellos y ellas. Intente dar nombre al enfado o la tristeza que sienten, sin entrar en las razones de los mismos ni denigrar al otro padre o a la madre delante del niño y la niña. Escucharlos. Es importante que ellos tengan un espacio donde poder expresar lo que sienten, sea enfado, tristeza o angustia. Pero también es importante que como padres y madres estén atentos a observar lo que ellos expresan a través de los cambios en su comportamiento, en su actitud. Mantenerse cercanos y cercanas. Ellos y ellas necesitan sentirse acompañados y comprendidos por su papá y mamá. Aunque las cosas estén cambiando, esto les ayudará a sentirse seguros y seguras. Intente favorecer la comunicación y el acercamiento del padre que se ha ido o la madre que se ha ido. No olviden que el niño tiene derecho, pero sobre todo necesita de la relación con su otro padre o madre. Al principio no es una tarea sencilla, pero con el tiempo de seguro va a mejorar. Hay que poner cuidado. No hay que colocar a los niños en medio del conflicto. Deben de cuidar el lugar que ocupa el otro padre para él o para ella, la imagen que tiene de este. No se olviden que ambos seguirán siendo su papá o su mamá a lo largo de la vida. Pregúntese usted mismo, ¿qué papel está jugando mi hijo en este conflicto de pareja? ¿Qué estoy esperando de él o de ella? Muchas veces, sin darnos cuenta, se les pide que cumplan roles inadecuados y que tendrán consecuencias emocionales para ellos. La rabia contenida, los malentendidos e incluso a veces el egoísmo de uno de los dos progenitores no hace más que un flaco favor al bienestar emocional de los pequeños, que precisamente son las partes a las cuales hay que proteger aún más en medio de la circunstancia que están pasando. Y es que cuando hay hijos en medio de un divorcio, la actitud de las partes con respecto a los hijos puede no ser siempre la más ejemplar. A veces los conflictos que han envuelto a la pareja se proyectan sobre la relación del otro con los hijos e hijas, con resultados muy dolorosos, sobre todo para ellos que, como ya lo dijimos, no tienen la culpa de lo que está sucediendo. Por eso, en medio de un divorcio, es importante velar siempre por la seguridad y el bienestar del menor, sea cual sea el motivo de la separación. Si el divorcio es manejado de una forma inadecuada por parte de los padres o las madres, la separación podría permanecer como algo doloroso y traumático para el chico o la chica. Cuando el divorcio resulta ser la mejor de las opciones, el niño podrá crecer y desarrollarse en un ambiente menos conflictivo y más sano, siempre y cuando se lleve bien. Hay algunas cosas que también podríamos enfatizar en este sentido, como por ejemplo mejorar la comunicación, contarle lo que va a ir pasando y adelantárselo también en ese sentido, cómo van a seguir siendo las visitas, el contacto con ellos y ellas, ¿verdad? Siempre señalando enfáticamente que va a contar con su papá y con su mamá. La importancia de que vea a padres y madres unidos en esos roles. Los problemas de la pareja hay que dejarlos para momentos privados, eso es sumamente importante, y para discusiones solo entre la pareja, delante del niño o de la niña, y a fin de mantener su bienestar mental, será mejor que se muestren unidos en esa faceta de padres y madres, lo cual va a ser sumamente beneficioso para su futuro. Por último, es importante que usted como papá o su mamá no se sienta solo. Es importante informar a la escuela y otros espacios importantes en la vida de su hijo o hija de lo que sucede en casa. Si las maestras, por ejemplo, conocen lo que ocurre, podrán acompañarlos en el cambio que se está dando en su vida y prestarles mayor atención si resultara necesario, ya que depende de las características de cada familia, la forma en que se pueda llevarse a cabo o pueda ir evolucionando esa situación de separación.
Cómo hablar, cuánto decir o cuándo hacerlo son preguntas que se hacen los padres y las madres una y otra vez. Siempre es una opción pedir ayuda también a otros. Si está preocupado por su hijo, lo nota muy diferente, agresivo o con mucho desánimo, o se siente agobiado o un poco confundido sobre cómo llevar esta situación, nunca hay que dudar en buscar la ayuda requerida, profesional, para que esta situación pueda sobrellevarse de la mejor manera posible.